Muy bien, entonces para iniciar vamos a ver cuáles son los objetivos en este caso de esta capacitación, que en sí es un curso que normalmente se puede editar entre 15 horas, 14 horas aproximadamente. Ahora vamos a hacer un resumen general, lineamientos generales, para que puedan tener un conocimiento necesario de cómo se interpreta esa norma y cómo es la correcta adecuación que se hace en un laboratorio. Porque la norma viene a ser un documento de 30 páginas que no nos da muchos alcances o muchas luces de cómo realizar las implementaciones que esta norma nos dice, la norma 17025 para laboratorios. Entonces, es importante poder entenderla e interpretarla para poder aplicarlo en cada uno de nuestros trabajos, ya sea como responsables de gestión, como técnicos, jefes de laboratorio o como directores inclusive de laboratorios acreditados o en proceso de acreditación. Muy bien, vamos a ver durante el desarrollo de la norma 17025 que nos van a hablar bastante sobre la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad es una demostración que se va a tener que hacer. Se va a tener que demostrar que se cumplen los requisitos específicos que nos da ya sea un proceso, un sistema o un organismo, ¿no? En este caso, vamos a ver que a quiénes se les llama organismos de la evaluación de la conformidad. En este caso, un organismo de evaluación de de la conformidad puede ser un laboratorio, ya sea de ensayos, un laboratorio clínico, como es el caso de Concel, por ejemplo, un laboratorio de ensayos, o también organismos que certifican. Hay algunas casas certificadoras, como SGS, Buroveritas, Intercel, que certifican. Esas entidades también se les llaman organismos de evaluación de la conformidad y a los organismos de inspección que se van a dar también en algunos aspectos de algunas actividades. Muy bien, para tener también clarísimo cómo es la estructura de un organismo de acreditación, vamos a visualizar lo siguiente. Primero, un organismo de acreditación, como acá su nombre lo indica, eh, puede ser un organismo que está a cargo de o tiene responsabilidades dentro de un país, como por ejemplo acá en el Perú es el INACAL, en Colombia está la ONAC, en Argentina tenemos a la OAA. Entonces, esas entidades son entidades que se llaman organismos de acreditación y van a estar compuestas por un comité de acreditación y por los evaluadores, tanto como evaluadores líderes como los expertos técnicos, lo que normalmente decimos auditores nosotros, ¿no? Luego son los laboratorios que se van a certificar, se van a acreditar con dos normas para los laboratorios clínicos con la norma 15189 y para los laboratorios de ensayo y de calibración con la norma 17025. Las demás tipos de certificaciones que hay, existen sus normas específicas, como por ejemplo, una empresa que te va a certificar con 9001 o 14001, esa empresa tiene que estar acreditada con una 17021 para que recién te pueda dar ese tipo de certificaciones. Acá vamos a ver cuál es la diferencia entre una acreditación y una certificación. Asimismo, también como los organismos de inspección que tienen su norma específica, que es la 17020. Ok, hasta ahí está clara la información. No hay mucho que dar al respecto y vamos a continuar con la siguiente lámina que estamos acá proyectando, que viene a ser la definición. ¿A qué se refiere con la acreditación? En este caso nos dice que es una atestación y la atestación es una declaración que se va a dar por una toma de decisiones de un comité que hizo previamente una revisión, que hizo previamente una evaluación y determinó que se cumplen ciertos requisitos. Entonces, eso es una atestación, es una evaluación, una validación de ciertos cumplimientos. En este caso va a ser una atestación de tercera parte, no puede ser internamente de la empresa, y en este caso también va a estar a cargo o va a estar enfocada hacia un organismo de evaluación de la conformidad, que en este caso, como les comentaba, un organismo de la evaluación de la conformidad es un laboratorio que ya sea está acreditado o en proceso de acreditación. Por ejemplo, si ustedes tienen un laboratorio de calibraciones, por ejemplo, y van a acreditar, en el INECAL tienen que seguir un proceso que más o menos dura algo de 2 años, no es un proceso de la noche a la mañana. Entonces, durante este proceso, a su empresa, a su laboratorio, le van a llamar un organismo de la evaluación de la conformidad. Acá tenemos una gráfica donde nos indica que hay un acuerdo mutuo, que es el MLA, es un acuerdo mutuo donde un organismo de acreditación, como en el caso del Perú es el INACAL, o como les comentaba en Estados Unidos el A2LAC, o en Alemania o en España, cada país tiene su organismo de acreditación, va a tener un acuerdo mutuo
con los demás países para que esos organismos sean homologados, se validen. ¿Eso qué quiere decir? Que si acá en Perú hay un laboratorio de ensayo o de calibración que tiene la acreditación con el INACAL y su producto que está acreditado dentro de su alcance, porque se trabaja con alcances, está, por ejemplo, acreditado en un alcance de rocas, por decir un alcance de carga puntual para rocas, el informe o el ensayo que esta empresa, que este laboratorio emita, va a tener la misma validez que cualquier otro laboratorio de cualquier otra parte del mundo que esté dentro de ese reconocimiento que es el MLA. ¿No? Eso nos da una gran ventaja, una gran competitividad como laboratorios. En el caso de Concel, por ejemplo, que tiene 12 métodos acreditados, somos uno de los laboratorios que tiene una máxima cantidad de métodos y estamos en un proceso también de acreditación para ampliarlo, ampliar a 6, 9 métodos más adicionales de los que ya tenemos. Entonces nos da una ventaja bastante positiva y una imagen también bastante sólida. En la región de Cajamarca ya hay 3, 4 laboratorios acreditados y como región también nos da una imagen bastante sólida, ¿no? Que estamos cada vez más buscando competencias, buscando mejorar, la mejora continua que se aplica bastante en esos términos. Hay una diferencia entre la certificación y acreditación, por supuesto. La certificación solamente se va a encargar de hacer una atestación de tercera parte, pero a productos o ciertos procesos. Cuando ustedes vean una certificación, van a ver, por ejemplo, la empresa, por decir, EIRL, está certificada con ISO 9001, pero te definen el alcance. Por ejemplo, obras civiles con concreto, o movimiento de tierras, o obras hidráulicas. Se definen ciertos alcances porque son procesos, son productos, son sistemas. En cambio, una acreditación no te va a definir un alcance, porque la acreditación va a abarcar hacia todo el organismo de la evaluación de la conformidad. En ese caso va a abarcar a toda la empresa. Si la empresa hace telecomunicaciones, telecomunicaciones. Si la empresa hace tal cosa, a tal cosa. O sea, va a abarcar a más espacios. Pero se tiene que hacer una demostración, que es el tema más complejo que una certificación, pero acá tenemos que demostrar formalmente que tenemos las competencias para tener esa acreditación. Es por eso que una acreditación es mucho más complicado de adquirir que una certificación de cualquier ISO. Acá vamos a ver algunos conceptos que lo pueden ir buscando en el caso, por ejemplo, de sistema de gestión, que nos indica que es un conjunto de elementos que va a estar interrelacionado con políticas, con objetivos y con procesos para poder alcanzar metas. También podemos ver que el sistema de gestión tiene una estructura con el PHVA, pero es un sistema de gestión de calidad. Ese sistema de gestión de calidad es distinto al que se trabaja en una ISO 10025. Si bien es cierto, hay algunas similitudes, como por ejemplo en la mejora continua o en el control documentario, pero como estructura es totalmente distinta. Acá vamos a presentar, por ejemplo, un mapa de procesos que tenemos como ejemplificación para esa charla, en el cual tenemos que el producto principal va a ser un ítem de ensayo. Para ese ítem de ensayo se tiene que hacer primero un muestreo, según lo que nos indica la norma, la sección 7.3. Luego se prepara el ítem de ensayo, se realiza el ensayo como tal, o una calibración si es que aplicaría, y al final se va a liberar como un informe. Para eso tenemos que tener las actividades de gestión de calidad, que es la solicitud, revisar las ofertas, revisar el tema de la cotización o el contrato, seleccionar y verificar el método que vamos a utilizar, aplicar el aseguramiento de validez de los resultados, que lo conocen como AVR, que es uno de los puntos más críticos a controlar dentro de este tipo de acreditaciones o procesos de acreditación. Y por último tenemos el informe de los resultados, ¿no? Por supuesto, eso va a estar de la mano de una forma transversal con el tema de recursos y los registros técnicos. De esta forma se trabaja un proceso de operaciones en un laboratorio, en este caso de ensayos que estaríamos haciendo algunos comentarios. No, ahora sí vamos a iniciar con el desarrollo de la norma. Lo anterior fue una introducción al curso, a la capacitación que vamos a tener el día de hoy. La norma se llama ISO IS 17025 y la versión es del 2017. Y el nombre como tal es requisitos generales para las competencias de los laboratorios de ensayos y de calibración, porque aplica para ambos rubros. Para tener en cuenta, siempre que vean que la norma nos indica debe, es porque es un requisito obligatorio a cumplir. Cuando vean que indica debería, es porque es una recomendación nada más. Y cuando indica puede, es porque te dan una posibilidad o una opción de mejora que tú puedas quizás también aplicar. La norma está desglosada en estos 8 capítulos. Los 4 primeros son rapidísimos de ver
y los cuatro siguientes son un poco más extensos, ¿no? Pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para que puedan ir con toda la información clara y no tengan ningún tipo de dudas o consultas después. Bueno, en el primer punto, el objeto y campo de aplicación se va a enfocar en las competencias, como les comentaba, de las personas, del laboratorio, de los recursos, la imparcialidad y una operación coherente. Para eso tenemos que desarrollar también actividades de laboratorio que sean independientes a la cantidad de personal que se tenga o que también esté aplicable en todo caso a toda la organización. Y por último, también debemos de tener esquemas, tener documentación, tener reglamentos que nos ayuden o nos den una dirección del sistema de gestión que vamos a aplicar en este caso. Las normas de referencia, tenemos las normas de vocabulario, que es la ISO 991, y también de la evaluación de la conformidad, que es una de las normas en las cuales el INACAL se va a basar para hacer sus directrices. Y también tenemos algunos términos y definiciones, como por ejemplo, ahí les adjunto algunos enlaces que les voy a compartir para que puedan ir y buscar en línea qué norma ISO está actualmente vigente, para qué tipo de proceso, de sistema. Actualmente hay normas ISO, inclusive hasta para las gráficas de control existe una norma específica. Y en nuestro rubro de laboratorio de ensayos, y si vamos un poquito más allá al control de calidad, que es un rubro también importante para Concel, es importante manejar, por ejemplo, la norma ISO que nos habla acerca de los manuales de calidad o de los planes de calidad, que muchas veces yo he visto que en minería no se aplica de una forma adecuada o de una forma correcta, ¿no? Como términos y definiciones, vamos a tener el tema de imparcialidad, tema de la queja. La imparcialidad es muy general, enfocada a disminuir el sesgo, por ejemplo, en los conflictos de interés, o por ejemplo, en las carencias de los perjuicios, ¿no? Que sea objetiva las actividades de laboratorio. Las quejas también es una insatisfacción que se presenta por un mal servicio o por algún incumplimiento. Les dejo también algunos conceptos de esos términos como qué es una comparación interlaboratorio, que se ve bastante en un laboratorio acreditado o en proceso de acreditación, que es básicamente hacer la comparación de mi laboratorio con dos o tres o más laboratorios, pero externos. Y la comparación intralaboratorio es dentro de un mismo laboratorio, con su mismo personal y con sus mismos equipos se van a hacer muestras y se van a comparar los resultados. Un ensayo de actitud es un poquito más complejo porque ahí sí se va a tener que trabajar con una norma ISO que es la 17.043, y en este caso se va a tener que trabajar a través de rondas. Hay una programación que tiene mucha anticipación para poder hacer estos ensayos de actitud, en el cual una empresa, por lo general extranjera, te envía una muestra, compiten algo de 30 a 50 laboratorios, quizá más, compiten, se saca al final un resultado con un Z-score y te dan tu resultado si tu laboratorio tiene un buen desempeño o un mal desempeño. Mejor dicho, es como una calificación que te hacen, pero externa, ¿no? Y bueno, los laboratorios que pueden ser de ensayos o de calibración, en este caso, según la norma ISO de 17025. La regla de decisión, como dato, les dejo de que la regla de decisión es un tema que por lo general no lo acreditan los laboratorios por su complejidad, pero nos va a dar como luces o como cuenta, nos va a dar el tema de incertidumbre y de esa forma cómo se puede hacer la declaración de la conformidad. La verificación es verificar qué métodos aplican para el servicio que vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar. Entonces, previamente debemos tener un registro interno en el laboratorio de que hemos hecho esta verificación de cada método. Y luego está la validación, que lo vamos a ver más adelante, pero acá como comentario solamente es verificar que se cumplan los requisitos específicos para el material que se va a trabajar. Luego tenemos el capítulo 4 de la norma, que son los requisitos generales. Aquí tenemos, por ejemplo, la imparcialidad, que vimos que hace rato lo vimos, cuál era el concepto. En este caso, lo que nos indica la norma es que toda actividad de laboratorio debe darse de una forma estructurada y debe también manejarse a través de un procedimiento, por lo cual la dirección debe estar comprometida al 100% con la imparcialidad, debe emitir una política para ello, para demostrar, para demostrar que la alta dirección está comprometida, debe emitir una política, la cual todos los trabajadores van a tener que seguir esa política, y para poder garantizar que está bien estructurada, que no va a haber ningún sesgo de imparcialidad o de presiones comerciales, etcétera, se van a implementar lo que llamamos nosotros acuerdos, o también lo que llamamos nosotros las declaraciones de imparcialidad y de confidencialidad.
En este caso, también la norma nos indica que debemos nosotros gestionar el riesgo de la imparcialidad. Acá sí les quiero comentar algo que, bueno, un riesgo de imparcialidad se va a tener que gestionar muy similar a lo que nos indica la norma ISO 31000 de gestión de riesgos y también es parte de esta versión. La versión 2017 de la norma incluye en el capítulo 8.5, nos va a incluir la gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos del capítulo 8.5 con la gestión de riesgos de imparcialidad del capítulo 4.1 tienen que converger. La estructura tiene que converger, me refiero. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en el caso, por ejemplo, de la sección 8.5 de los riesgos, no estamos hablando de riesgos como tradicionalmente vemos, riesgos de seguridad, ¿no? Como por decirles, el impacto o la mala manipulación de un horno eléctrico que puede generar quemaduras en los trabajadores, ¿no? Ese tipo de riesgos lo dejamos para la ISO 45001 o los riesgos de contaminación, por ejemplo, al medio ambiente. Eso lo dejamos para la norma 14001. En la sección 8.5 nos vamos a enfocar en los riesgos de gestión, tanto como para la parte de calidad como para la parte técnica, como por ejemplo un riesgo en la mala manipulación de un ítem de ensayo, que al final nos va a dar un dato erróneo y por lo tanto vamos a emitir un informe erróneo que puede generar un caos en un proyecto, ¿no? El siguiente punto que también estaríamos conversando acerca de este tema del, creo que hay un micro encendido, me parece, Carlos, por favor, lo revisan. El siguiente punto de imparcialidad o de gestión de riesgos y parcialidad, estamos enfocando, por ejemplo, a una presión comercial. Tenemos una presión comercial por ciertos tipos de familiaridad, por ejemplo, y se puede generar ahí un riesgo. Entonces, la imparcialidad es importante manejarlo como gestión de riesgos, pero enfocado solamente a imparcialidad y confidencialidad. ¿Cuál es el proceso de gestión de riesgos? Es un proceso resumidísimo. Primero establecer el contexto, luego hacer una evaluación del riesgo que va a definir primero la identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos, la evaluación de cada riesgo y al final un tratamiento, ¿no? Acá hay algunos detalles que por temas de tiempo vamos a ir avanzando, pero sí podríamos ver el resumen de qué indica, por ejemplo, a qué se refiere identificar el riesgo, que es la búsqueda de comprender o reconocer qué riesgos están afectando a nuestra organización o a nuestro laboratorio. El analizar también, analizar los riesgos para poder determinar cuál es la naturaleza y qué nivel de riesgo va a tener. Al evaluarlo es importante ver si es un riesgo aceptable o es un riesgo intolerable en el tema de imparcialidad y al final cómo vamos a tratar ese tipo de riesgos. Para eso yo les he juntado acá algunas tablas de probabilidad. Como les comento, es muy similar a la gestión de riesgos que vemos convencionalmente, pero le enfocamos los términos y los conceptos, le enfocamos a lo que nos está indicando solamente la norma en este caso. Sabemos que un riesgo va a ser igual a una probabilidad por una consecuencia. Para determinar el nivel de probabilidad vamos a hacer una tablita como esta que les presento muy sencilla, donde tú colocas tus valores y colocas el significado y la descripción, ¿no? Del tipo de evento que vas a tener. En el caso del nivel de la consecuencia, y de igual forma, un valor para poder ponderar, para poder multiplicar, un significado y también la descripción. De esa forma vamos a ver si el nivel de consecuencia es alto o es bajo. Y al final vamos a tener que cruzar la información para definir el nivel de riesgo y podemos ver si es intolerable, si es medio, moderado, si va a ser bajo el riesgo que hemos identificado, ¿no? En ese caso, debemos identificar cómo tratamos el riesgo, pero por supuesto, porque si no lo hacemos, vamos a incurrir en una no conformidad, al final no te van a dar tu acreditación o te pueden quitar la acreditación. Entonces, debemos definir lo que para un nivel de riesgo que es extremo o moderado, se debe considerar significativo y se deben tomar acciones, ¿no? Y si es medio o si es bajo, no se toma ninguna acción, solamente nos quedamos con los controles existentes. Pero ustedes quizás me preguntarán si, Irving, seguramente eso aplica para todos los laboratorios. No necesariamente. Es probable que Carlos Mercado en su empresa, él diga que para que acredite su laboratorio, poniendo que tiene su laboratorio, acredite su laboratorio, él solamente va a tomar como regla de decisión un riesgo significativo si es extremo o si es alto. Si es moderado, lo va a tomar como un riesgo no significativo lo coloca en sus tablas, demuestra su procedimiento y no habría ningún problema. Se puede trabajar de esa forma. Sin embargo, mientras más precisos seamos en el tema de gestión de riesgos, va a ser mucho mejor y mucho más factible para la empresa en este caso.
Acá les he colocado una tabla de cómo en Concel nosotros manejamos la gestión de riesgos de la imparcialidad. Vamos a ver uno rapidísimo, como por ejemplo nuestro proceso que son recepciones de muestras. Para ese proceso que se ve tan sencillo, tan fácil de manejar, ¿no? Dirán, pero no identifico acá un riesgo de imparcialidad. Pues acá hay algo de 10, 15 riesgos identificados en sí. Uno de ellos que he colocado es por ejemplo, en la recepción de muestras, un riesgo que hemos identificado es que por la presión del cliente al encargado que está recepcionando la muestra o por algún acuerdo interno que tengan, le haga que obvie o que cambie, en todo caso, sus funciones. Por ejemplo, si entra una muestra al laboratorio el día miércoles y ese supervisor del cliente con el responsable que recepciona le indica que por favor lo registre como si hubiese ingresado el día lunes y por ahí tendrá algún tipo de beneficios o de consideración más adelante, etcétera, ese riesgo puede ser catastrófico para una gestión de laboratorio, porque suponiendo que lo registran el día lunes, ingresó el miércoles, el resultado, si es un ensayo de proto, por ejemplo, para lo que es compactación, debe demorar 4 días, pues si llegó el lunes debería estar para viernes los resultados como máximo. Si no lo tenemos, el supervisor el cliente puede alegar que Concel se demoró, que no hizo los ensayos, por lo tanto no puede liberar su área que está en obra, tiene sus recursos que están paralizados, y el cliente, ya no el supervisor, sino el cliente, toma esa información como verdadera, puede ir muy mal contra la reputación que tiene la empresa, el laboratorio en este caso, y puede generar un impacto económico. Todo porque se registró la muestra en una fecha que no era la adecuada. Es por eso que esa consecuencia va a ser negativa, aparte de emitir datos erróneos porque las humedades no van a coincidir, entre otros factores, debemos tener un control existente, que son los formatos de confidencialidad, las declaraciones de imparcialidad que tenemos, y también vamos a tener lo que viene a ser la evaluación del riesgo. En ese caso vamos a ver que el riesgo es moderado y por lo tanto va a ser significativo. Si es moderado y si es significativo el riesgo, vamos a tener que trabajar con un tratamiento de riesgos adicionales. En este caso, trabajar con charlas de difusión, implementar una política que sea concientizada y difundida a todos los trabajadores, inclusive un código de ética. Y esos conceptos son conceptos en sí aplicables y legalmente aplicables que se puedan dar, como por ejemplo, si dentro de mi código de ética yo tengo una serie de requisitos y en mi declaración yo tengo que voy a cumplir con, con no divulgar temas, por ejemplo, de cliente o temas de imparcialidad, yo no los cumplo, se pueden ejecutar esas sanciones legales inclusive. ¿No? Entonces es importante manejar la gestión de imparcialidad. Luego también les voy a dejar aquí dos modelos más de lo que viene a hacer en el momento de ejecutar los ensayos, para que también tengan en cuenta de cómo se gestiona dentro de un laboratorio ese tipo de información. Em, bueno, los puntos que yo les coloco acá, pero no se limitan a estos, como riesgos de parcialidad, son las presiones financieras, conflictos de interés, exceso de familiaridad, por ejemplo, que también se puede dar, la intimidación, que no sé si es muy seguida acá en Cajamarca, pero lo he colocado, y los regalos y gratificaciones. No puede haber mucho más, pero por supuesto, cada laboratorio es libre de poder identificar los riesgos de imparcialidad que ellos definan según sus actividades comerciales y operativas. Bueno, acá tenía un taller para poder trabajar este tipo de riesgos de imparcialidad. Por obvias razones del tiempo ya no vamos a poder trabajar. Yo quería compartirles los editables de esta plantilla y formar algún tipo de equipo de trabajo para hacer algunos ejemplos, pero vamos a avanzar por los temas del tiempo. La confidencialidad es la misma sección del capítulo 4, en ese caso el 4.2, y está de la mano con la imparcialidad. Van en un mismo procedimiento, se van a tener que tener acá también acuerdos legales ejecutables, como les comentaba, a través de los contratos, a través de las declaraciones que se tengan, y también se va a tener que tener, en este caso, comunicación fluida con el cliente. Yo no puedo compartir datos de mi cliente o información de mi cliente si no tengo por escrito algún tipo de consentimiento o salvo que sea contractualmente disponible, ¿no? También el laboratorio debe tener por ley la conservación de esos documentos contractuales y no revelar la información, salvo que por ley también se lo disponga, que puede ser el caso, ¿no?
suponiendo se hizo un puente, se cayó el puente y el contratista tiene los ensayos de mecánica de suelos y concreto que se ha realizado. La entidad competente puede pedir a Consel que se liberen esos informes, por supuesto, por un tema de ley se puede realizar, ¿no? Ok, a ver, acá también tenemos que según la directriz del INECAL nos indica que todo el personal interno y externo que esté involucrado dentro de un proceso de ensayos debe tener los compromisos legales con el tema de confidencialidad al día. En el caso de Consel, por ejemplo, lo trabajamos anualmente, que es lo más común que se estila a trabajar. Tipo de información de carácter confidencial. Bueno, acá no hay que ser muy genios para saber qué es la información que no está pública. Por ejemplo, también algunas fórmulas o datos que se vayan creando durante este tipo de servicio que se le ha dado a algún cliente, o entre otros que se puedan determinar de relevancia para nuestro cliente. Las medidas para garantizar la confidencialidad son las declaraciones de confidencialidad, la política que también se debe establecer, por supuesto, con la alta dirección, restringir los datos que son confidenciales, no todo el personal tiene que tener acceso a toda la información del cliente, hay algunos datos que deben ser exclusivos para ciertas áreas del laboratorio o de la empresa, y también en el caso de la información que se va a tener que compartir con los técnicos, que son las personas que van a estar ejecutando ese tipo de ensayos. Acá está el resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, de lo que viene a ser el capítulo número 4, los requisitos generales, la imparcialidad, que está indicando se debe haber un compromiso por la alta dirección, se deben identificar los riesgos y se debe demostrar cómo se eliminan o se gestionan esos riesgos, y al final vimos la confidencialidad, que es, acá nos indica que es el responsable de los medios legales que se tienen que ejecutar, y que todo el personal que está involucrado dentro de una organización como laboratorio debe tener ese tipo de controles existentes implementados. Muy bien, vamos a pasar al capítulo número 5, que viene a ser los requisitos relativos a la estructura. Hasta el momento, si me copian bien, me escuchan, quizás algún comentario. Todo bien. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Entonces continuamos con los comentarios, con la explicación de la interpretación de la norma ISO 17025. Luego tenemos los requisitos relativos a la estructura, que es el capítulo 5, y en este caso debemos tener primero que el laboratorio debe ser una entidad legal. Por lo tanto, debe ser una persona jurídica o una persona natural que esté debidamente acreditada en SUNAT, registros públicos, SUNAT, etcétera, y una licencia de operaciones o licencia de funcionamiento. También debemos tener el personal de la dirección, tiene que tener la responsabilidad general del laboratorio. Esta responsabilidad general del laboratorio, por parte de la alta dirección, por lo general suelen plasmarlo las empresas en el manual de calidad. En el capítulo 5.2 colocan, por ejemplo, que el gerente general o director del laboratorio es el responsable de esas actividades, ¿no? Es importante declararlo para que al final, cuando vayamos al sistema del INECA ya con nuestra acreditación, podamos cargar al sistema toda la información de cada persona responsable del laboratorio en el sistema que está auditado en este caso por el INECAL. Bueno, luego tenemos que las actividades de laboratorio se deben llevar a cabo de manera que cumplan los requisitos de ese documento de los clientes del laboratorio y de las autoridades reglamentarias y de las organizaciones. Por ejemplo, este punto que nos indica, si yo tengo un densímetro nuclear, aparte de tener una licencia de funcionamiento de la municipalidad, debo tener un permiso del IPEN, ¿correcto? Entonces, debo tener ese requisito totalmente habilitado. No puedo tener un equipo que no tenga ese permiso del IPEN. Por ejemplo, debo tener el cumplimiento de las directrices del mismo INACAL. ¿Cuál es una de ellas? Por ejemplo, el uso del laboratorio, el uso del signo para los ensayos de laboratorio. Si yo ya tengo la acreditación, debo tener esa directriz bien establecida. El símbolo tiene unas dimensiones y unas medidas específicas que debemos cumplirlas en ese caso en todos nuestros informes. Esos son los requisitos relativos a la estructura, en ese caso aplicables a los documentos o a las actividades de laboratorio. Muy bien, luego tenemos que el laboratorio también debe definir la organización y la estructura. Esto lo hacen comúnmente todas las empresas, no solamente de laboratorio, sino en general, a través de un organigrama.
especificar la responsabilidad, autoridad, interrelación de todo el personal. Eso se lo hace a través de un MOF, donde se tenga que definir y se tenga que ver a qué área se reporta, el puesto que se tiene ahí, qué nombre tiene, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades y su perfil mínimo a cumplir. Y documentar los procedimientos. Documentar los procedimientos, esto se va a tener que realizar a través de de una lista maestra para poder tener el control de los procedimientos y tener que trabajarlo por versiones, para saber qué versión es la que está obsoleta, cuál es la que está vigente según las revisiones que tengamos periódicamente. El siguiente punto de de la norma nos indica contar con personal que tenga la autoridad y los recursos para lo siguiente: implementaciones y mantenimiento del sistema de gestión, identificar desviaciones del mismo sistema, también informar a la alta dirección el desempeño del sistema de gestión y todos esos datos que nos da la norma. No te dice qué nombre colocar a ese puesto. Tú tienes que ya colocar tu perfil, colocar las funciones, las responsabilidades que cumplan esos 5 puntos. Por lo general, le llaman el responsable de la gestión de calidad. Esa es la persona dentro de un laboratorio que se va a encargar de todas estas actividades. Muy bien, luego tenemos los requisitos del 5.7, que está enfocado a la dirección del laboratorio y las comunicaciones. Es importante que para demostrar la eficacia del sistema tengamos una matriz de comunicaciones bien establecida. Acá también quería hacer un taller con ustedes para poder ver qué se comunica, a quién se comunica, cuándo se comunica, por qué medio se va a comunicar y los aspectos críticos a tener en cuenta y al final los registros. Eso es fundamental porque si no tenemos esas evidencias de esas matrices de comunicaciones, ya sea por correo, por papel, por actas, como se hayan identificado, y nos viene una evaluación del INACAL, se puede interpretar como una no conformidad. ¿Ok? La dirección del laboratorio también va a asegurar que se mantiene la integridad del sistema de gestión, por supuesto, y eso se va a hacer a través de los planes de acción. Un plan de acción puede estar enfocado cuando haya algún problema, alguna deficiencia, o también cuando haya alguna oportunidad. Se puede aplicar un plan de acción, de esa forma se va a mantener la integridad al 100% de nuestro sistema que hemos implementado. Esos han sido los puntos del capítulo número 5 enfocado a los requisitos relativos a la estructura. Hemos visto el tema de las funciones legales de una empresa que tiene que tener establecido, el alcance que tiene que tener también establecido, cuáles son los cumplimientos, cuál es la estructura que se le va a tener, en este caso cuál va a ser su organización, que es como le digo, es un organigrama, o el tipo de funciones, de responsabilidades de cada persona que está dentro de nuestro laboratorio. Muy bien, ya hemos llegado a más o menos a la tercera parte de lo que es la presentación. Vamos a avanzar porque esos 3 últimos capítulos son los que más demoran en sí. Ok, tenemos el capítulo número 6, que son los requisitos relativos a los recursos. En este caso, tenemos el 6.2, que ese capítulo se enfoca al personal, exclusivamente al personal, ya sea interno o externo, que va a influir en las actividades del laboratorio. Aquí en este caso deberíamos interpretar que lo que nos dice la norma, ¿no? La norma nos dice que tengamos un personal que tenga competencias. ¿Y cuáles van a ser las competencias que va a tener este personal? En este caso, primero debemos definirle su perfil. ¿Qué educación debe tener? ¿Cuáles van a ser sus calificaciones? ¿Cuál va a ser su formación? ¿Qué conocimientos previos técnicos debe tener? Y al final debemos ver si hay algún tipo de experiencia. En el caso para el jefe de laboratorio nos piden que sea 3 años. Eso está en la directriz, no está en la norma, está en la directriz del INECAL. Nos pide que tenga 3 años y para el técnico 1 año. En base a esta información, deberíamos trabajar con una tabla similar a esta, donde colocamos los nombres de las personas y transversalmente colocamos el tema de educación, calificación, formación, experiencia y los parámetros que aplicarían para cada uno de estos. O, por ejemplo, si es un personal técnico, debería tener conocimiento del método ASTM que se va a trabajar. Yo as el técnico no le puedo pedir que su perfil sea, por ejemplo, interpretación estadística de los resultados de los ensayos, porque no está dentro de sus capacidades o dentro de sus actividades de este trabajador. Entonces se trabaja con una matriz que se llama la matriz de perfil de puesto, como la de aquí, y al final se va seleccionando el perfil que se tenga de cada uno de esos trabajadores que aplican al laboratorio.
Es importante comentar que para el personal se debe cumplir con el tema de la selección de personal, la formación de personal, la supervisión de personal y la autorización. Para los puntos anteriores vimos que estaba la matriz del perfil de puesto. Para la formación vamos a tener el programa de capacitaciones anuales. Para la supervisión son las supervisiones por parte del jefe de laboratorio. Y la autorización del personal sí es importantísimo porque acá se va a tener que trabajar estadísticamente. Se trabaja estadísticamente con un proceso muy minucioso para determinar si nuestro técnico está autorizado para ejecutar tal ensayo o está autorizado para firmar los ensayos, ¿no? Entonces, eso se va a tener que determinar con cada laboratorio según sus actividades que se vayan realizando. Muy bien, acá les presento algún ejemplo de un perfil de puesto. Como les comentaba, es importante determinar el nombre del puesto, a qué área va a supervisar, a qué área pertenece, quién le puede reemplazar en ciertos casos o por quién es reemplazado y a quién va a reportar. Eso es fundamental, a quién va a reportar. Luego las funciones y responsabilidades y luego el tema del perfil, ¿no? Hubiese sido ideal trabajarlo como un taller, pero les dejo acá también como imagen, como referencia. La sección 6.3 tenemos las instalaciones y condiciones ambientales. En este caso, vamos a tener que determinarlo a través de un procedimiento también y tenemos que analizar cuáles son las actividades que pueden afectar o cuáles son los factores adversos que pueden influir en nuestra validez de resultados. Por ejemplo, puede ser una contaminación, correcto, a través de polvo, por ejemplo, se puede dar. Algún tema de radiación, de humedad, sí se puede dar. Habría que ser también un poco más específicos, como por ejemplo, si vamos a hacer una compresión de un espécimen o un ensayo de carga puntual, el tema del polvo o las perturbaciones electromagnéticas no va a afectar, ¿no? Pero si vamos a utilizar la balanza de alta presión que tiene 4 dígitos de sensibilidad, la mínima partícula de polvo puede afectar totalmente a nuestro resultado final que vamos a reportar, que vamos a emitir. Es por eso que en el procedimiento que vayamos a implementar, debemos tener en cuenta la contaminación cruzada, debemos tener en cuenta la separación eficaz del laboratorio y también algunos controles adicionales de control, como por ejemplo cubrir con mantas los equipos sensibles, ¿no? Esos son algunos detalles para comentarles acerca de este capítulo de instalaciones y condiciones ambientales, porque luego también tenemos que ver que se tienen que controlar, se tienen que monitorear y se tienen que registrar. Si la balanza trabaja a cierta temperatura, que por lo general es entre 3 grados y 30 grados, se debe controlar y se debe registrar en un formato cada vez que se haga un ensayo para evitar una no conformidad. Si nos dicen que la poza de curado debe tener una temperatura de 23 grados más menos 2, se debe tener un formato donde todos los días que tengamos probetas dentro de esa poza, se evidencien que estamos tomando las temperaturas y nuestra agua en la poza de curado está cumpliendo con lo que nos indica la norma, ASTM en este caso específica. Entonces, es fundamental tener ese tipo de formatos para ah, sustentar luego los registros que nos vaya a pedir algún tipo de valor o auditor. Ok, continuamos. Tenemos la sección 6.4 de este capítulo que está enfocado al tema de equipamientos. Aquí debemos entender que todos los equipos deben tener una ficha de su vida útil. ¿Para qué? Esta ficha de vida útil nos va a ayudar a determinar si ya está el equipo para calibración o está para mantenimientos. Y con esta ficha vamos a trabajar nuestro programa de calibraciones, que es un punto fundamental que en esa sección nos pide la norma que tengamos un procedimiento de cómo determinar ese tipo de calibraciones, por ejemplo, mantenimientos preventivos o comprobaciones intermedias que se deben dar. Asimismo, el laboratorio debe dar el acceso del equipamiento a todo su personal. Es lógico que, no se, que un técnico no pueda avanzar si no tiene a la mano de la copa casa grande, un insumo químico, un reactivo. Asimismo, podemos también comentar de que antes de utilizar un equipo deberíamos verificar su operatividad. Para eso debemos tener algún formato que nos ayude a registrar si el equipo está operativo antes del uso correspondiente. Y como siempre se deben tener registros, porque si no tenemos registros y solamente tenemos una plantilla en blanco,
cuando pasemos nuestro primer año de evaluación como laboratorio acreditado, vamos a incurrir en una no conformidad. Y tener no conformidades con el INACAL, estoy seguro que no van a querer por el tema del gasto que implica y el tema de la imagen, cómo se ve afectada de una empresa o de un laboratorio en este caso. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente sección que está enfocado acá al tema de calibraciones. ¿No? Nos dice que deben de hacerse calibraciones con entes acreditados para evitar que el sesgo o la incertidumbre de un equipo sea muy alto. También nos va a indicar de que se debe tener una trazabilidad meteorológica en cuanto al tema de calibraciones. Eso es importante y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que justamente está después de equipamiento. Y un laboratorio también debe demostrar que tiene un programa de calibraciones, de comprobaciones funcionales y de comprobaciones intermedias actualizado. Como dato, yo les indico que una calibración lo hagan anualmente y una comprobación intermedia lo hagan semestralmente. Ya no se compliquen buscando en foros, buscando en revistas, en información del cliente, del fabricante, información de que se puede calibrar a los 2, 3 años, que se puede hacer sin ningún problema. Sin embargo, por lo general, las empresas actualmente o los clientes actualmente te van a pedir que tus certificados de calibración tengan un año de vigencia como máximo. ¿Ok? Para los registros de los equipos debemos tener primero que si vamos a tener un equipo en físico, debe tener su identificación, que debe estar bien rotulado. También debe tener el nombre del fabricante para poder identificar el tipo de modelo, el número de serie, la evidencia de las verificaciones que se hayan hecho, si han sido semestrales, si han sido anuales, y la ubicación. No es igual que una balanza me la calibran en Cajamarca y yo la uso acá en Cajamarca y hago ensayos de granulometría. Y luego me voy a Toromocho o me voy acá nomás a Golfito y a Yanacocha a trabajar llevando esa misma balanza, esa ubicación, así sea de 10 metros de altura la diferencia, tengo que volver a calibrar mi balanza. Es por eso que la ubicación de un equipo debe estar también bien definida. Y las fechas de calibración, como les comentaba, para que se puedan auditar y se puedan revisar en un periodo de tiempo, que por lo general es anualmente. ¿Qué más tenemos aquí? La sección 6.5. Como les comentaba, este punto tiene que ver mucho con el tema de equipamiento, porque la trazabilidad meteorológica es lo que va a ayudarnos a mantener que los resultados que nos da un equipo son precisos, ¿no? Entonces, yo para eso busco una empresa que me calibre el equipo, me calibra mi horno, mi balanza, mi máquina de compresión, mi mesa vibratoria, etcétera. Me calibra mi equipo y yo sé que el equipo va a estar con los datos lo más cercanos al 100% posible, porque está calibrado por una empresa acreditada. En este caso, como Concel, hace ensayos, por ejemplo, y sus equipos están calibrados por empresas que también están acreditadas con esta misma norma. No podemos trabajar con una empresa que no es acreditada porque no me garantiza de que las competencias de su personal sean adecuadas o de sus equipos sean adecuadas. Entonces, la mejor forma de reducir el sesgo de incertidumbres en equipos es trabajar con calibraciones por entes acreditados o por empresas acreditadas. ¿Ok? Ok, ok. Muy bien, tenemos también la sección del 6.5.2 que nos va a indicar cuál es la forma de hacer un seguimiento de la trazabilidad. Todo esto se va a resumir que debe ser trazable con el SI, que es el Sistema Internacional de Unidades. En ese caso, deberíamos buscar, como les comentaba anteriormente, un laboratorio que esté acreditado o si no hay un laboratorio acreditado, porque puede ser de que, por ejemplo, yo cómo me puedo calibrar un equipo que es de tormentas para detectar tormentas. Hay una tormenta que sea patrón, no existe, ¿correcto? Pero sí pueden haber algunos materiales de referencia que puedan ayudarnos a que esa calibración que la vayan a hacer sea lo más cercana a una unidad que sea medible en el sistema internacional. O en todo caso, trabajar a través de comparaciones, ya sean directas o indirectas. Acá está lo que les comentaba. Existe un patrón internacional. Acá está un patrón internacional. Este patrón internacional está en Estados Unidos o en Europa. Por lo general, se trabaja con el patrón de Estados Unidos. Este patrón internacional va a calibrar a un patrón de acá de Perú, que viene a ser el INACAL, por ejemplo, o a la ONAC de Colombia. Calibra un patrón nacional.
Luego se calibra un patrón nacional de una empresa que va a hacer calibraciones. Esta empresa que tiene su patrón calibrado tiene sus equipos o patrones de trabajo, los cuales lo va a enviar a provincias a hacer las calibraciones, por ejemplo. Y al final tú tienes tu balanza calibrada. Con eso ya puedes hacer tus ensayos en mina o en cualquier hora en la que te encuentres. Entonces, mi balanza, pues tendrá algún sesgo, sí, no va a ser al 100%. Si mi balanza me dice que sale 1 gramo y su resolución es de 1 gramo, pues tendrá un sesgo del 0,1% quizás. Determine en un ensayo si lo determina, por eso que vamos a ver más adelante las incertidumbres. Inclusive, este mismo patrón que calibra todos los patrones internacionales del mundo tiene un sesgo, ¿no? O sea, no llega al 100%. Claro que su error pues será mínimo, no será de 0,0001%, pero aún así va a tener un error. Porque en esta vida, amigos, no hay nada que sea 100% exacto. Ok, en la sección 6.6, que nos habla acerca de productos y servicios suministrados externamente, acá debemos tener un procedimiento para garantizar que el producto que nos va a llegar al laboratorio cumpla con las especificaciones técnicas que necesitamos. Previamente ello debemos identificar el producto que vamos a requerir, cuáles son las especificaciones técnicas, en base a qué norma. Por ejemplo, si es una copa casa grande, debe cumplir con las normas, con los parámetros que nos da la norma ASTM de 4318. ¿No? Entonces debemos definir primero las necesidades, definir las especificaciones técnicas y luego ver con qué trabajador vamos a adquirir el servicio y cuando lo recibimos, ver si ese producto que adquirimos externamente cumple con lo que hemos determinado o con lo que pide la norma con la que vamos a trabajar el ensayo específico. Em, Ok, vimos ya los puntos del capítulo número 6 que fue personal, instalaciones y condiciones ambientales, equipamiento, trazabilidad meteorológica y los productos y servicios suministrados externamente. Con eso hemos concluido este capítulo y vamos a pasar al capítulo número 7 que son los requisitos del proceso. Para este punto, no voy a ahondar mucho en la sección 7.1 que son revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Es un tema más de procedimiento. Lo recomendable es trabajarlo con una cotización y luego de ello con una orden de servicio o con una valorización mensual o con un contrato. Y en este caso debemos de tener en cuenta que los documentos que vamos a manejar no se pueden cambiar de forma unilateral, tienen que haber consenso por parte de las dos personas, se tiene que demostrar también el flujo del envío de la cotización hasta el flujo de la firma de contrato o de la orden de servicio. También se va a tener que indicar si vamos a trabajar con algún proveedor externo. En este caso, Concel no trabaja con un proveedor externo porque no subcontratamos nuestras actividades. Por ejemplo, si yo tengo la acreditación en el ensayo de granulometría con NTP, yo no subcontrato otro laboratorio que me haga ese ensayo con esa NTP. La hacemos nosotros internamente porque tenemos las competencias y las disponibilidades para hacerlo. En el caso de no tenerlo, se debería especificar al cliente que lo vamos a subcontratar ese laboratorio. Lógicamente, con un laboratorio que esté acreditado, ¿no? ¿Qué más tenemos acá en la sección de cotizaciones? Tenemos la información del cliente, tiene que ser apropiada, no puedes colocar tus datos desactualizados. También debes indicar que en este caso, que no se va a emitir una declaración de la conformidad. Como comentamos, si no tenemos regla de decisión, no podemos emitir una declaración de conformidad. Por lo general, no hay muchos laboratorios en el Perú que tengan ese tipo de declaración de conformidad porque es muy complicado trabajar una regla de decisión. Imposible no es, pero sí es complicado y es tedioso implementarlo. ¿Qué más tenemos en esa sección? Bueno, tenemos la información acerca de los contratos que se va a trabajar o alguna modificación que se tenga para el personal que en este caso no pueda cumplir el servicio y se debe comunicar también al cliente. Deberíamos también revisar la información sobre la cooperación con los clientes, sí, por supuesto. En el caso, por ejemplo, no está establecido en el contrato o en la cotización que el cliente puede entrar a mi laboratorio a revisar a ver sus compresiones, por ejemplo. No está establecido, pero sí podemos cooperar con el cliente. Ok, me llama el supervisor, la supervisora de campo, coordinamos, me envían una carta a través del correo y con la gerencia o la dirección del laboratorio les damos el ingreso al laboratorio para que puedan supervisar sus resultados.
puedan tomar sus fotos y también sustentar para sus informes que internamente cada cliente, cada supervisor tendrá, pues, ¿no? Entonces, sí, sí se debe cooperar con los clientes. Es un punto que en algunos casos, algunos evaluadores de Linacar, cuando me han auditado, me han pedido evidencias. Y me han tenido los correos y las comunicaciones con el cliente, con el supervisor del cliente. ¿Qué más tenemos en esa sección? 7.2 es importante la selección, verificación y validación de métodos. Acá yo les comento rapidísimo que la selección de los métodos se va a dar en base a la norma ASTM vigente. Si no está vigente el requerimiento del cliente, debemos indicarle que hay una norma más vigente con la que se va a trabajar, ¿no? La verificación del método es cómo Concel demuestra o un laboratorio acreditado demuestra que ese método lo puede ejecutar. Sencillo, tú te puedes hacer un ensayo interlaboratorio y de esa forma, estadísticamente, aplicas tus parámetros estadísticos como prueba de Graph, prueba de Fisher, test student, y ya puedes determinar de que tú ese método lo tienes controlado y verificado que sí lo puedes hacer. La validación de los métodos. Ya, antes de pasar a la validación de métodos, quería comentarle acá un tema de la directriz, que no es en la norma ISO, pero sí en la directriz. Por ejemplo, si yo trabajo con la norma de probetas, la versión de la norma ASTM C39-21, y actualmente está en la versión 2024, ya no 21, sino 24, yo tengo 30 días para comunicarle al INACAL esta información. Si yo no le comunico a través de la mesa de partes virtual, a través de los 30 días, puedo entrar a una no conformidad o puede ser de que inclusive me sancionen o me amonesten verbalmente o por escrito. En el caso de una actualización de fondo, cuando hay cambios como tal de la norma, tenemos hasta 6 meses para poder hacer ese cambio, después de la fecha de publicación por la norma ASTM o por la NTP, ¿no? Pero como datos, ya saben que tienen 30 días para hacer este tipo de comunicaciones. Muy bien, ¿cuándo se da una validación de métodos? La validación de los métodos se va a dar para evitar primero que se va a hacer que va a haber desviaciones con este nuevo método que vamos a crear, porque en sí es crear prácticamente un nuevo método. Al hacer una validación, no vamos a trabajar con un método estandarizado o normalizado como se trabaja normalmente. Por ejemplo, acá les tengo un cuadrito para que lo puedan ver de una forma más clara. Un caso uno es trabajar con un método normalizado. Acá yo lo que hago es una verificación. Como les decía, trabajo con la ASTM D2216, por ejemplo, de humedad. Es un método normalizado, porque es humedad para suelos. Entonces, como es un método normalizado, esa norma, esa ASTM D2216, yo verifico. Como les dije hace rato, atención de interlaboratorio, proceso mis datos y valido que sí lo puedo hacer. Pero hay un segundo caso, que es una modificación con un método, a un método no normalizado. A esta misma norma, por ejemplo, que ya existe, la 2216, yo les digo pues a mi jefe de laboratorio, oye, pero esta norma aplica también para rocas. Hay que modificar la sección tal, tal de la norma, tal, tal fórmula, y de esa forma podemos solo aplicar para rocas. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero tenemos que seguir un proceso, crear un procedimiento como una norma en la cual estamos modificando la norma existente para ya no aplicarlo solamente a suelos, sino también a concreto, por ejemplo, y lo aplicamos a concreto esa norma. O también es crear una norma desde cero, pero demostrando de que estamos cumpliendo con los parámetros internacionales de lo que es crear un método normalizado. Por lo general se trabaja con este método en los laboratorios, por lo general digo. En el caso, por ejemplo, de Concert, quizás vayamos a tener que hacer una validación, porque hay algunos métodos químicos que aplican solamente para aguas superficiales, pero por los trabajos que hacemos como Concert, una empresa especializada que tiene una serie de alcances y diversificaciones, también puede que aplique para aguas subterráneas, como acá los pozos tubulares que se están haciendo actualmente. Entonces, no hay una norma que nos diga exactamente, pero sí podríamos modificar una que ya exista, ¿no? Entonces, son detallitos importantes y técnicos que nos da la norma ISO 17025 y también algunas directrices de INACAL. Luego, para el muestreo, tenemos que tener un plan de muestreo, tener un método de muestreo y vamos a identificar qué control vamos a aplicar para ese tipo de muestreo, si va a ser muestreo fortificado, si va a ser a través de blancos de muestreo, etcétera. Acá les dejo también una guía para que puedan visualizar ese punto y vamos continuando. Hay algunos laboratorios en realidad que no acreditan el muestreo.
Entonces, está fuera de tu alcance el muestreo y cuando tú haces la emisión de tu informe de ensayo, colocas como nota de que el laboratorio no realizó el muestreo. De esta forma, tú indicas que no tienes la acreditación o que simplemente el cliente ha muestreado tu material que estás ensayando. Es importantísimo mapear este punto porque si un muestreo está mal hecho, no va a cumplir el ensayo y por lo tanto el cliente te puede quizás poner algún tipo de queja porque el ensayo no está cumpliendo, pero no ha sido por mala ejecución del laboratorio, sino ha sido por un mal muestreo. Es importante mapear ese dato en el caso de muestreos de laboratorio para ensayos. También tenemos que tener una serie de registros como las referencias georreferenciales, la fecha y hora de muestreo es fundamental, los datos de la persona quien muestrea o la cantidad de la muestra que se ha tomado, etcétera. Para eso, nosotros tenemos acá un formato que usamos cuando muestreamos y si no, le damos a nuestros clientes. Si el cliente lo va a muestrear, les damos ese formato para que identifiquen su muestra. Una muestra bien identificada, bien rotulada, va a servir para la buena manipulación de los ítems de ensayo cuando entren a mi laboratorio. Y en este punto es fundamental que tu procedimiento tenga en cuenta el transporte, la recepción del material, la manipulación, la protección, el almacenamiento y la conservación. Al final, la disposición de devolución de los ítems de ensayo. En el primer punto del transporte, muchas veces va a ser el cliente hacer las recomendaciones. Por ejemplo, si son probetas, indicar cómo deben transportarlas, o si es una muestra para humedad, indicarles que debe ser una bolsa hermética. La recepción también es fundamental. Yo no puedo dejar una muestra a la intemperie o una probeta sin meter a la fosa de curados, la manipulación de cómo vamos a cuartear esta muestra o previamente cómo vamos a secar la muestra para hacer el ensayo también es fundamental. La protección con el almacenamiento de la contramuestra también es importante porque en algunos casos el cliente quiere llevar a otro laboratorio a comparar su resultado, que es normal, o también probablemente tú necesites hacer un ensayo de repetición o de reensayo. Entonces debes tener una muestra que esté bien almacenada, bien conservada. Y la disposición final o devolución del ítem de ensayo, en este caso, muchas veces no se hace porque el cliente no me lo pide. Si el cliente no me lo pide, yo puedo entrar en una no conformidad si lo voto sin avisar. Entonces, yo en la cotización indico que si la muestra pasa 2 semanas, después de emitido el informe de ensayo, yo ya puedo votar su muestra sin necesidad de avisarle al cliente. ¿No? Pero si yo no tengo esos datos bien identificados, un cliente sí me podría denunciar por no tener su muestra almacenada y si yo nunca le avisé. Son datos importantes para tenerlo en cuenta en un laboratorio de ensayos. Acá está lo que comentábamos anteriormente, tener el tema de las identificaciones bien conservadas en una zona bien delimitada de la recepción para evitar que haya ambigüedades o usar una muestra que sea de otro cliente, que se puede dar en algún caso porque falta el tema de señalizaciones, clasificaciones. Los registros técnicos son fundamentales mantenerlos para las auditorías porque aquí se va a comparar el informe que tenemos emitido hacia el cliente con los registros internos que tenemos de los técnicos o del personal involucrado, en este caso en las, en las actividades de laboratorio. Como dato también que nos da la directriz, no nos deja en este caso el dato de la norma ISO 17025, pero sí nos dice la directriz del INACAL que los registros se deben conservar como mínimo 4 años. Si tú en una auditoría de 2024 no tienes tus registros del año 2020, puedes entrar en una no conformidad, te pueden quitar la acreditación por no tener tus registros bien almacenados, ¿no? Y lo mismo también aplica para los demás detalles. Acá les dejo algunos detalles de los registros técnicos porque ya estamos con el tema de la hora. La evaluación de la incertidumbre es un tema muy técnico y muy importante a la vez. ¿Cómo determinamos la incertidumbre? Cada factor va a tener un papel importante. Por ejemplo, el tema de las calibraciones, el tema del personal, si es un personal nuevo, un personal antiguo, si hay una incertidumbre expandida, una incertidumbre combinada, al final, cuál va a ser la interpretación que tengamos de la evaluación de la incertidumbre. Ahora hay programas inclusive que sirven para poder validar. Si yo lo tengo en un Excel, por cada método lo tengo en un Excel de más o menos 10 páginas, donde yo demuestro cómo calculo mi incertidumbre. Y a todo eso
Yo lo valido a través de un programa que les comento, quizás les sirva en algún momento, se llama el programa de Monte Carlo. Es una extensión que se le hace al Excel y de esa forma tú lo puedes validar que tu incertidumbre que has trabajado con 10 hojas de procedimiento, automáticamente debería figurar lo mismo como resultado en este programita. El aseguramiento de validez de los resultados es uno de los más bonitos para mí, en mi parecer, pero también de los más complejos a trabajar. La norma ISO nos da algunos puntos, como podemos ver acá, desde uso de materiales de referencia, comprobaciones funcionales, gráficas de control, patrones, reensayos, muestras a ciegas, etcétera. O sea, nos dan varios puntos que debemos cumplir y el laboratorio determinará cuáles aplican y cuáles no aplican. Pero debemos tentarlo anualmente con una frecuencia seguida a cada punto que hemos determinado, ¿no? En este caso también debemos tener una matriz para que nos ayude. La matriz nos va a ayudar a mantener la secuencia, si se cumplieron las gráficas de control, si se cumplieron los ensayos de aptitud, si aplicó o no aplicó en este caso una comprobación funcional, etcétera. Va a ser muy importante la matriz. En los informes de resultados, hay que mantener una estructura que nos da ya la sección 7.8.2, que es la que es aquí, tener un título, nombres, direcciones, etcétera. Yo les recomiendo que para que puedan ajustar un informe de ensayo, si aún no tienen acreditación y están implementando ese tipo de laboratorios, hacer un ensayo interlaboratorio. Cuando haces un ensayo interlaboratorio vas a obtener la información de un laboratorio ya acreditado y te puedes guiar cómo ellos estructuran sus informes, ¿no? Cuando hay modificaciones hay que señalar que se hizo una modificación del informe y colocar el número de informe que se hizo la modificación y la razón por la cual se modificó. La sección de quejas es una sección muy simple, pero debe estar de conocimiento para las partes interesadas. Concel lo tiene, por ejemplo, en su página web, en su sección de flujograma de quejas, donde tú puedes ver cómo es el flujo de quejas, cómo lo vamos a atender, inclusive tú puedes dejar ahí una queja. Si tienes alguna queja de los servicios, ahí la puedes ingresar y automáticamente nos llega el formulario a través de los correos. Acá tenía unos formatos de quejas para hacer alguna simulación práctica con ustedes, pero por el tiempo vamos a tener que continuar. Y acá está el proceso de la queja, cómo se debe gestionar según la norma ISO. Entonces él tiene un flujograma mucho más completo que les invito a entender en la página web y lo puedan visualizar y lo puedan revisar. Al final tenemos los trabajos no conformes, que no es igual que una no conformidad, porque un trabajo no conforme no necesariamente incumples un requisito, pero sí debes gestionarlos, debes tratarlos y debes evidenciarlos, que ese trabajo no conforme ya no se va a volver a repetir, porque de repetirse, ahí sí incurrirías ya en una no conformidad. Al final tenemos el control de datos, en este caso Concel está implementando un software, pero también se puede trabajar a través de la nube, siempre y cuando tengas el tema de backups, tengas las secuencias lógicas y tú mismo te acuerdes de los procesos que tengas en el sistema de gestión y tengas los KPIs bien claros y bien definidos. El último punto de la norma es el punto número 8, los requisitos de sistema de gestión. Acá está enfocada en dos opciones, la opción A y la opción B. La opción A es la que va a aplicar para nosotros o para un laboratorio que en este caso no tenga una certificación ISO 9001. Concel tiene tres ISO certificadas, la 9001, 45001 y 14001. Pero si somos un laboratorio recién que está empezando a acreditarse, a certificarse, es probable que no tengamos. Entonces ahí trabajamos con la opción A. Tenemos que documentar el sistema de gestión a través de manuales, procedimientos, formatos instructivos. Debemos tener un control de documentos que se va a dar a través de una lista maestra, un control de registros que también deben estar bien archivados porque son auditables, la acción para abordar riesgos, como les comenté, que es el 8.5, la mejora, las acciones correctivas y las auditorías. Y al último, vamos a tener el tema de la revisión por la alta dirección. Acá les pongo un ejemplo de los objetivos. Los objetivos siempre deben tener una fórmula para poder medirlos, de lo contrario no van a ser objetivos. Bueno, vamos a también tener acá la información de las partes interesadas, vamos a tener acá una estructura de los documentos y su importancia, como por ejemplo el manual de calidad es el documento principal, pero sobre este documento están las políticas. Al final están los instructivos y los formatos. ¿No? Y esa información de las acciones de riesgos, como les comentaba, se trabaja en base a esta matriz que les compartí al inicio, les mostraba que se identifica el riesgo, se analiza, se evalúa qué nivel de riesgo tenemos y al final vamos a ver el tratamiento del riesgo que se va a trabajar. En este caso, el tema de las oportunidades de mejora también se pueden colocar como un riesgo, pero como un riesgo positivo. ¿No? Por ejemplo, soy el único laboratorio acreditado en Cajamarca, como ejemplo. Es un riesgo positivo, por supuesto, es una oportunidad de mejora, también se puede colocar en esas secciones.
Al inicio también les comenté cómo era la gestión de la oportunidad de mejora, que es muy similar a una acción correctiva, que se tienen que verificar, se tiene que tener algún plan de acción, y las acciones correctivas que nos van a ayudar a subsanar cualquier no conformidad que tengamos, ya sea por una evaluación interna, una evaluación externa, o simplemente por un trabajo no conforme que pueda llegar a generarse una acción correctiva. Las auditorías internas son relevantes, se deben cumplir cada 12 meses, debemos tener en cuenta el perfil del evaluador que va a hacer la auditoría. Yo te recomiendo que tú no hagas mismo la auditoría de tu empresa o de tu laboratorio, porque vas a tener mucho sesgo, no vas a tener mucha imparcialidad. Entonces, deberías tener un auditor externo que cumpla con un perfil que ya nos da la norma ISO y también las directrices. Tienen que tener ciertas capacitaciones, ciertos cursos aprobados y cierta experiencia. Al final vamos a planificar las auditorías de esta forma, como está acá en esta gráfica, que también lo dejo para su revisión. Al final es planificar, hacer, verificar y actuar. Y viene acá la relación con el ciclo PHVA de la norma ISO 9001, porque son datos que se toman de esa norma en sí. Y al final tenemos la región por alta dirección, donde hay 14 elementos de entrada que se tienen que sustentar a fin de año, por lo general, bueno, lo hacemos nosotros, a fin de año sustentamos a la alta dirección, cuáles fueron esos 14 elementos de entrada y los cuatro últimos elementos de salida. ¿Ok? Con eso estaríamos concluyendo la capacitación del día de hoy. En realidad, como les digo, he tratado de avanzar lo máximo que he podido porque esas charlas por lo general se hacen en 14 horas, 16 horas y de forma práctica para poder entenderlas. Y mucho más enfocadas si estamos trabajando dentro de un laboratorio de ensayo para tener en cuenta algunos parámetros puntuales o algunas secciones muy importantes que no entendemos de la norma y en este tipo de capacitaciones podríamos preguntar y podríamos tenerlo claro, ¿no? Acá yo les dejo mi correo, el teléfono también de la empresa, cualquier consulta. Como les comentaba, pueden visitar la página web donde tenemos bastante información, también LinkedIn que manejamos bastante información. Em, por mi parte serían esos los comentarios generales. Agradecerte, Carlos, nuevamente por tu proactividad y la Cámara de Comercio, ¿no? Que genera este tipo de espacios para poder ir conversando estos detalles. Muchas gracias con todos.